Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Hoy tenemos como invitado al canal a Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de Orihuela. José Ignacio, Monseñor, muchísimas gracias por estar aquí, por aceptar la invitación. ¿Qué tal estás? Pues nada, muy bien, un placer, ¿eh? La verdad es que pues hemos hablado más de una vez de que podíamos en alguna ocasión tener alguna colaboración y bueno, nos ha costado un poco ponerle fecha, pero todo ha llegado y yo encantado también de saludar a todos los seguidores de tu canal y también de, bueno, pues de felicitarte pues porque creo que estás haciendo pues una labor interesante, ¿no? Suscitando una capacidad crítica frente a esta crisis cultural en la que nos encontramos, ¿no? Te felicito y te animo, al mismo tiempo que saludo a todos los seguidores del canal. Muchas gracias, José Ignacio. Bueno, pues lo tenemos aquí para hablarnos de un documento muy interesante, un documento de la Iglesia que se llama La verdad del amor humano y que cumple 10 años justo ahora en 2022. Y es un documento en el que un apartado de dentro suyo incluye, pues, trata la temática de la ideología de género, que sabéis que es uno de los temas principales que trato aquí en mi canal. Y José Ignacio, pues he visto a veces cómo presenta y cómo habla de ese documento y me encantó. Por eso decidí pues invitarle. Y bueno, pues José Ignacio, cuando quieras tú, como hablábamos, a tu ritmo y ya lo que vaya fluyendo. Bueno, bien, lo primero que quiero decir que sí, que son 10 años de la publicación de este documento, que el título, como tú decías, es La verdad del amor humano, y el subtítulo, que siempre suele ser así más clarificador, es Orientaciones sobre el amor conyugal, la ideología de género y la legislación familiar. Es un documento que se publicó hace 10 años. Y bueno, para empezar, creo que decir que uno de los problemas que a veces tenemos en la Iglesia Católica es que damos a luz unos documentos muy potentes, muy sesudos, muy bien elaborados. Se tiene 35 o 36 folios más o menos, ¿no? Y quizás tenemos el problema de que ahí quedan pues en los archivos, en las páginas web, pero tenemos el problema de cómo trasladarlo. De cómo trasladarlo. Entonces, también la Iglesia, yo suelo decir que la Iglesia Católica, a ver, no es la que mejor comunica, pero es la que comunica lo mejor. Entonces, con perdón de la autopropaganda, que también es autocrítica, porque creo que no somos quizás los que mejor comunicamos, ¿no? Entonces, creo que esto también nos lo tenemos que hacer ver. Pero sí quiero decir una cosa a la audiencia, que es una audiencia la tuya, pues que está muy sensibilizada con el tema de la ideología de género. Quiero hacer caer en cuenta de cómo hace ya 10 años la Iglesia Católica, la Conferencia Episcopal Española, puso el dedo en la llaga en el tema de la ideología de género, ya hablando en todos sus aspectos, ¿eh? Y es más, en el año 2001, o sea, hace 21 años, todavía más para atrás, también la Conferencia Episcopal había publicado otro documento, La familia, santuario de la vida y esperanza de la sociedad, en la que, aunque no de una manera tan monográfica como la ideología de género, ya hablaba del ataque claro que la familia está recibiendo, ¿no? Entonces, bueno, creo que, bueno, pues que es importante conocer este esfuerzo que la Iglesia ha hecho de reflexión, aunque, como digo, también creo que tenemos que hacer una autocrítica porque creo que no conseguimos, muchas veces, pues, popularizar nuestro mensaje, sacarlo a la calle, llevarlo a las redes y obviamente, el tema de la comunicación creo que es muy importante, ¿no? Incluso sacerdotes a mí me han preguntado acerca de ese documento porque ni siquiera algunos lo conocían, de hecho. Yo creo que Sí. a lo mejor también dentro de la propia Iglesia, pues es que lo que estamos viviendo es crucial que se conozca eso, yo creo. Sí, 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 sí. Posiblemente este documento, La verdad del amor humano, de hace 10 años, fue pionero. Creo que el primer episcopado del mundo que sacó un documento específicamente sobre la ideología de género, a ver, fue el español, ¿eh?
Y Bien. entonces, bueno, pues es que creo que por una parte, pues eso nos honra, pero también, como digo, ojo, o sea, hagamos una autocrítica, porque tú mismo me dices que aquí hay gente que entre nosotros, que entre el estamento incluso clerical, podemos desconocerlo. Podemos Mm. desconocerlo. Entonces dice uno, oye, esto cómo es posible, ¿no? ¿Cómo es posible que haya tal falta de fluidez de lo que nosotros mismos pensamos, ¿no? Bueno, y dicho esto, voy a empezar por hacer una referencia al título mismo, porque el título se las trae, ¿eh? Se las trae. Dice la verdad del amor humano. Claro, cualquiera diría, pero ¿qué pasa? A ver, ¿por qué mezclamos amor y verdad? O sea, el amor es un sentimiento, ¿no? Entonces, lo importante, lo importante es que sea auténtico, ¿eh? No tanto que sea verdadero, sino que sea auténtico, o sea, que para ti sea sincero con tu propio sentimiento, no que ese amor que sientes responda a una pauta objetiva, que tenga que decir es verdadero o es falso. Entonces, claro, aquí es donde viene el asunto. El título ya apunta maneras. El título dice la verdad del amor humano. El amor no únicamente tiene que ser auténtico, es que tiene que ser verdadero, que es una cosa, es un pasito más, ¿eh? Es un pasito más. O sea, también pues puede haber, ¿cómo lo diría yo? Pues puede haber un ladrón puede ser auténtico, ya, pero no es verdadero. Entonces no basta la autenticidad en el sentido de que como que yo sea sincero con mis sentimientos, sino ver si ellos responden a una verdad o no responden a una verdad, ¿no? Y creo que esta es una de las herejías de nuestro tiempo. En mi opinión, la herejía de nuestro tiempo está en la contraposición entre verdad y amor. Yo creo que es la herejía de nuestro tiempo. ¿Eh? Contraponer una cosa u otra, ¿no? Entonces, Jesucristo se presenta ante el mundo, yo soy la verdad y yo soy el amor. Y hoy en día, de esa unión indisoluble entre verdad y amor, vamos a reconocer que en esa pareja, verdad y amor, hay uno de los dos que resulta antipático, que obviamente es la verdad resulta antipática. Es como, tu verdad me sobras, me quedo solo con el amor sin la verdad, pero es que cuando rompes ese yugo indisoluble, ¿no? De verdad y amor, no es que te quedes sin la verdad, es que también te quedas sin el amor, porque los dos o están unidos o son falsos los dos, ¿no? Una verdad sin amor, pues bueno, pues no es verdadera, ¿no? Y un amor sin verdad, pues no, es puro emotivismo, pero que no es un amor verdadero. Porque para nosotros, pues el amor no es un sentimiento que nace del hombre. Más bien al revés. Nosotros hemos nacido del amor, que es distinto. ¿Eh? Quizás en nuestra cultura, ¿qué es el amor? Pues un sentimiento que yo tengo o que yo no quiero tener o si quiero tener. No, nosotros hemos nacido del amor. Con perdón de Descartes, que decía eso de pienso, luego existo, nosotros decimos soy amado, luego existo. ¿Eh? El amor es el que me ha dado la vida. Yo he nacido del amor. He nacido del amor de Dios. He nacido del amor de mis padres. Fíjate, por algo quiso Dios que el lugar en el que el hombre fuese concebido, viniese al mundo, fuese un acto de amor, una expresión de amor del hombre y la mujer. Porque nosotros existimos porque hemos sido amados por Dios. Soy amado, luego existo. Y Dios ha querido que para venir a este mundo, pues no vengamos en una clínica, en una probeta que en ella somos fabricados. No, ha querido que el hombre venga al mundo eh, desde un acto de amor de sus padres, ¿no? Porque Dios así lo ha querido, es un acto de amor de Dios, ¿no? Bueno, como veis, aquí hay una visión trascendente del amor. Es una visión trascendente desde del que parte el cristianismo. El cristianismo es una visión trascendente que es muy, muy clave. Y como esto no se entiende, pues a veces solemos sufrir mucho, porque uno no se entiende a sí mismo, no se entiende, ¿no? Sufrimos porque no hemos descubierto que hemos nacido del amor y que nuestra vocación es al amor. Yo vengo del amor y voy al amor. Y únicamente viviendo con un amor incondicional es como soy feliz. Si uno no descubre eso, no se entiende. Su vida es un jeroglífico incomprensible, que muchas veces uno pues sufre una barbaridad, ¿no? Por no entenderse a sí mismo.
Este es el punto de partida, ¿no? de la Iglesia. Otro punto de partida es el que añadimos que fuimos creados en ese, desde ese amor de Dios. Pero también es verdad que luego vino una distorsión, una distorsión muy grande provocada por el pecado del hombre. El pecado del hombre, de alguna manera, distorsiona el plan de Dios, lo distorsiona. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que nos cuesta amar, y entonces fácilmente confundimos amar con poseer, amar con utilizar, amar con desear, amar con apetecer. O sea, fácilmente confundimos todas esas cosas. Y entonces el hombre tiene un drama porque no es capaz de amar, con un amor incondicional, no es capaz de amar, ¿no? Porque su pecado ha distorsionado lo que era el plan primero de Dios. Bueno, y entonces viene Jesucristo a enseñarnos a amar. Jesucristo es la escuela divina del amor humano. Él ha venido para enseñarme a amar, para enseñar a dar mi vida, ¿no? Para enseñar a amar con fidelidad, con generosidad. Bueno, esta es, digamos, la perspectiva, ¿no? Desde la que parte la Iglesia. Bueno, y entonces, ¿qué ha ocurrido? Bueno, pues que ahora de repente, ¿no? A ver, las tentaciones para distorsionar el amor siempre han existido, ¿eh? O sea, siempre han existido. Pero es cierto que en este momento el embate de la llamada ideología de género es un salto cualitativo, porque ya no es la debilidad humana la que se muestra como una tentación, una dificultad para vivir la fidelidad del amor, que eso era lo típico. ¿Eh? Lo típico es que la debilidad humana hiciese pues costoso, difícil, ¿eh? Vivir la fidelidad del amor. Es que ahora viene una ideología que pretende teorizar, teorizar y dar una especie de argumentación para desdibujar completamente la vocación para la que fuimos creados. Y la vocación para la que fuimos creados pues es la entrega en el amor, la entrega en el matrimonio, ¿eh? La entrega en el matrimonio abierto a la vida. Viene una ideología totalmente artificial, como todas las ideologías, en el sentido negativo de la palabra ideología, a desdibujar, o sea, con un atrevimiento increíble, pretende como rediseñar la antropología, rediseñar qué es ser hombre, rediseñar qué es ser mujer, rediseñar el matrimonio. O sea, es una ideología con un atrevimiento increíble. Porque mira, el marxismo había pretendido rediseñar las relaciones sociales y desde la interpretación económica, ¿no? Económica de la sociedad, pero el marxismo no se había atrevido, ¿no? A hacer una reinterpretación antropológica, ¿no? Y quizás el marxismo fracasó, porque, bueno, pues porque no fue capaz de cambiar el corazón de la sociedad, que es la familia. Y entonces, después de aquel fracaso, ahora parece que viene la ideología de género, que es como si fuese una metástasis, ¿sabes? Una metástasis del marxismo, en el que confluyen, desgraciadamente, marxismo y liberalismo en la ideología de género, porque hay que decir que confluyen, ¿eh? El, pues el liberalismo actual, ¿no? Y el marxismo confluyen en la ideología de género, ¿no? Y ahora atacan a la antropología, a la concepción, ¿no? A la concepción del hombre. Bueno, y de esto habla el documento con profusión, especialmente es el capítulo cuarto, que tiene como título La disolución del hombre, el que aborda esta cuestión, ¿no? Bueno, y viene a decir lo siguiente. Nosotros tenemos una antropología en la que entendemos que somos alma y cuerpo, alma y cuerpo. ¿Eh? Eh, que por cierto, esa antropología no es exclusiva del cristianismo, no es exclusiva del cristianismo, o sea, pertenece a muchas culturas. Pero en este momento hay como una, una visión materialista, una pretensión de explicar al hombre sin alma, una negación del alma. Entonces, igual que existió también, porque ojo, existió históricamente, aunque no fue mayoritario, un espiritualismo puritano que minusvaloraba la dimensión corporal del amor,
que incluso pues parecía que percibía el cuerpo como un obstáculo para un amor espiritual, ¿no? Eh, como si la sexualidad fuese algo sucio que comprometía la trascendencia y la gratuidad del amor elevado, el amor místico. Entonces, ese tipo de tendencias fueron rechazadas por la Iglesia Católica. Existieron herejías y también en los primeros siglos de la Iglesia que venían a decir eso, que la sexualidad no se puede, o sea, no se puede integrar como, como arquetipo del amor. El amor conyugal no puede ser el arquetipo del amor porque no es suficientemente puro, y la Iglesia Católica rechazó tales visiones, ¿sabes? Tales visiones no, porque nosotros creemos en que en que la carne es expresión, es como sacramento del alma. Nuestro cuerpo es sacramento del alma. Nosotros no despreciamos el cuerpo. La corporalidad es buena, es querida por Dios. El cristianismo rechaza el dualismo que viene a decir, ¿no? Pues eh, que eso es muy propio de la nueva era, fijaros, actualmente, y del budismo, ¿no? Como, bueno, en el fondo, de todos los reencarnacionistas, como que tenemos que desprendernos del cuerpo, ¿eh? Y el hombre que ha sido iluminado es el que tiene un espíritu que es capaz de desprenderse del cuerpo. No, nosotros no creemos en tales afirmaciones. Creemos en que el cuerpo tiene dignidad. Es más, creemos en que el cuerpo está llamado a la resurrección, a la vida eterna. El cuerpo está llamado a la resurrección, a la vida eterna, ¿no? Luego, por una parte, la visión cristiana rechaza el espiritualismo puritano, que viene a decir que lo corporal, la sexualidad, no es pura y hay que desprenderse de ella. ¿M? Y aunque ciertamente ese tipo de puritanismo hoy en día prácticamente no existe, vamos a decir eso hoy en día, vamos por el lado contrario, ¿no? Vamos por el lado contrario. Pero ojo, aunque no exista ese puritanismo, sí existe una especie de tendencia de nueva era, eh, de ese puntito zen, ¿sabes? En el que yo pretendo como desprenderme de la corporalidad, haciendo de la espiritualidad una evasión de lo corporal. Y la espiritualidad no es una evasión de lo corporal, sino que la verdadera espiritualidad es la que lleva a la encarnación y lleva el espíritu a la carne. O sea, el espíritu tiene que estar encarnado en la carne, o sea, hacerse, ¿no? O sea, mm, somos uno, no somos cuerpo por un lado, y espíritu por otro lado, no, somos uno, ¿no? O sea, entonces, esta antropología integrada, unitaria, cristiana es muy importante frente al dualismo, frente al dualismo. Pero claro, ahora nos hemos ido al lado contrario. Ahora veamos por lo contrario, que es el materialismo del que nacen las teorías contemporáneas de la ideología de género, que lo que hacen es no creen en el alma, no creen en el alma, creen únicamente en el cuerpo y desvinculan la sexualidad de, de la naturaleza humana. La desvinculan la sexualidad de las determinaciones naturales del cuerpo. Como diciendo, a mí yo tengo un yo, una voluntad, ¿no? Y a mí no me va a determinar mi cuerpo, no me va a determinar, ¿no? O sea, parten de un dogma pseudocientífico, que esto lo explica el documento que estamos presentando, el dogma pseudocientífico de que todas las personas nacen sexualmente neutras. Ese es su punto de partida, ¿no? Para eso, para ellos, la base biológica ¿eh? no configura la sexualidad y, por tanto, no influye en la configuración de tu personalidad. Nosotros en esa visión de cuerpo y alma integrada decimos, yo no tengo cuerpo, yo soy cuerpo, yo no tengo sexo masculino, soy hombre o soy mujer. O sea, el sexo no es algo que se tiene, el sexo es algo que se es. Y lo mismo el cuerpo. Yo no tengo cuerpo, no, soy un ser corporal y espiritual, soy, ¿no? Entonces, otro paso que afirma la ideología de género es que la sexualidad se configura desde la cultura, ¿no? Es lo que ellos llaman género. La sexualidad de cada uno, pues, pues mediante un proceso de socialización con tu entorno cultural y con tu familia,
bueno, pues se ha ido poco a poco conformando tu género, ¿eh? Entonces hay que tener libertad frente a esas configuraciones de la sociedad y de la familia, y hay que promover la deconstrucción de la sexualidad natural para que cada uno defina lo que sexualmente quiere ser. Entonces la sexualidad depende exclusivamente de la voluntad variable del sujeto. Y entonces el cuerpo se reduce a una materia manipulable de donde se obtiene el placer, ¿eh? Como hemos visto, ¿no? Se separa el sujeto del cuerpo. La diferencia sexual natural no aporta nada. Luego, finalmente, ¿qué ocurre? Pues que como esta cultura no genera vida, pues entonces entramos también en una crisis de natalidad completa y absoluta, porque no estamos para dar vida, porque no se entiende la sexualidad como el lugar también querido por Dios para transmitir la vida, ¿no? Fíjate una cosa, en la concepción cristiana, para entender, para hacer un discernimiento sobre la moralidad en lo referente a la sexualidad, ¿eh? Se suelen utilizar tres criterios. Tres criterios. Primero, Dios ha querido la sexualidad para que sea configurante de mi personalidad. En segundo lugar, Dios ha creado la sexualidad como una expresión, como un vehículo de expresión de amor, como una manera de decirte con el cuerpo lo que mi alma expresa, ¿no? Te quiero y me doy totalmente a ti. Y ese soy todo tuyo, somos uno en el amor, se expresa corporalmente. Y en tercer lugar, la sexualidad abierta a la transmisión de la vida. Dios, el creador de la vida, puede hacer que ese acto de amor sea fecundo. Estas tres son las dimensiones de la sexualidad, ¿eh? Entonces, la ideología de género se ha cargado las tres. ¿Entiendes? Se ha cargado las tres. Se ha cargado las tres. O sea, que la sexualidad conforme mi identidad, que la sexualidad sea un vínculo, o sea, sea un instrumento, un vehículo, una forma de decir con el cuerpo que soy totalmente tuyo, ¿eh? Y somos un solo corazón para siempre, ¿no? Eso no es así, ¿eh? Sencillamente es, bueno, pues es un momento, es una forma de obtener placer y que no me compromete a nada. O sea, el placer es una cosa y otra cosa distinta, pues es el amor, ¿no? Que no sabemos si existe siquiera, ¿eh? Y en tercer lugar, claro, yo no estoy abierto a la transmisión de la vida, ¿no? No estoy abierto a la transmisión de la vida. Dentro de esta gran batalla introducida por la ideología de género, no sé si hemos caído en cuenta de una cosa. Aquí se ha cambiado la palabra procreación por reproducción, ¿eh? En el lenguaje, bueno, aquí hay una batalla del lenguaje, ¿eh? O sea, detrás de la ideología de género hay una batalla del lenguaje, ¿eh? La palabra matrimonio interesó únicamente para conseguir introducir el matrimonio igualitario gay, ¿eh? Pero la palabra matrimonio no interesa más que para eso. Fuera de eso ya no interesa. Estamos hablando de parejas por arriba y parejas por abajo. Pero la palabra matrimonio solo interesó para confundirla. Para confundirla. Una vez confundida ya dejamos de utilizarla. Otra palabra clave es esta, o sea, es la desaparición de el término procrear y se sustituye procreación por reproducción. Pero es que los hombres no se reproducen. Los hombres procrean, que es distinto, que es distinto, ¿no? La reproducción será reproducción de los animales, pero en los hombres hay una procreación, no hay una reproducción. Fijaros, la palabra procreación hace referencia a la creación. El hombre es creado, el hombre ha sido creado, el hombre es creado por Dios. En la concepción cristiana, cada vez que el ser humano es engendrado, Dios está creando el alma humana y Dios infunde el alma humana allí donde el cuerpo humano está siendo engendrado por la unión del espermatozoide y el óvulo. Y en toda vida humana hay una intervención creadora de Dios. Es la procreación. Los animales no procrean, los animales se reproducen. Claro,
Y entonces, obviamente, entonces habla claro, enseguida reproducción asistida, reproducción artificial, reproducción. Claro, ya, pero es que nosotros, el ser humano tiene una dignidad esencialmente distinta a la de los animales, esencialmente distinta. Por cierto, que está un tanto, antes de tener este coloquio contigo y con vosotros, he estado curioseando un poco por ahí algunas páginas web, ¿no? Por ver también de qué manera se trasladan las cosas. Y he visto que en la página de la gran multinacional de abortista, Planet Parenthood, pues hacen su catequesis, entre comillas, ¿no? Hacen su catequesis y dicen, distingamos tres cosas, dice, sexo, género, identidad de género, dicen ellos. Ojo, en la página de Planet Parenthood, porque es que, fijaros cómo la gran multinacional abortista es la que pretende aquí ser, ni más ni menos, ella, atención, una multinacional abortista, va a ser la que instruya sobre la antropología humana. Qué ¿Eh? bueno esto. No lo sabía, pero es muy bueno y da mucha información. Planet Parenthood, ¿qué interés tendría Planet Parenthood en hablar de identidad de género? Aparentemente ninguno. Pero qué bueno esto. Lo voy a mirar. Te voy a pasar el enlace para que también lo puedas poner. Pero fíjate, allí dice en la página, hay que distinguir sexo y dice, etiqueta asignada al nacer según genitales y cromosomas. Segundo, género, dice, cómo espera la sociedad que te comportes según tu sexo asignado. Son los estereotipos que asigna cada cultura al sexo biológico. Tercero, identidad de género y dice, ¿cómo te sientes respecto a tu género y cómo lo expresas en el vestir, comportamiento? La manera de cómo te sientes respecto de tu género comienza en tu propia elección. O sea, esto nos lo explica Planet Parenthood, que es increíble cómo quiere rediseñar la antropología al servicio de su proyecto de muerte, a ver su proyecto de muerte y luego no les gustará que hablemos de cultura de muerte, pero señores míos, o sea, no tenemos otro remedio que atenernos a los datos, que es la multinacional abortista la que aquí hace una catequesis antropológica, ¿no? Igual que también hay otras batallas en el lenguaje, ¿eh? Permíteme un pequeño paréntesis. Por ejemplo, ¿alguien se ha dado cuenta cómo se ha sustituido el término bien común por interés general? A ver, pues con todos mis respetos, interés general es pretender que el interés de una supuesta mayoría vaya en contra de los demás. Perdón, es que nosotros creemos en el bien común, no en el interés general. El bien común es que lo que es bueno para todos. O sea, y lo que es bueno para ti tiene que ser bueno para mí, porque hay un bien objetivo y el bien objetivo pues es que tiene que ser bueno para todo el mundo. Porque la verdad no puede ser mala para nadie, ¿no? Pero claro, como no creemos en la verdad, hablamos de interés general. Entonces, hay una diferencia tan sustancial entre bien común e interés general que es tremenda, ¿no? Mm. Y luego no digamos nada de añadirle una S a la palabra familia, por familias. Entonces, claro, le añadimos una S y con esa S pues parece que estamos, ¿no? Que estamos como siendo más pluralistas, más abiertos, y lo que estamos sencillamente es pretendiendo pues sencillamente manipular lo más sagrado que existe en esta vida, ¿no? Manipular lo más sagrado. Que por cierto, yo así recientemente envié a redes sociales, bueno, pues una, una imagen, una imagen que creo que también forma parte de nuestra realidad. La imagen de cómo hoy en día estamos viendo que los animales son introducidos como miembros de la familia sustituyendo a los hijos, a los hijos, al esposo, a la esposa. O sea, estamos teniendo con ellos una relación totalmente desconfigurada. ¿Eh? Claro que se puede tener un afecto, ¿no? Un afecto a un animal. Ahora, a un animal no se le ama con un amor de entrega de totalidad, por Dios, no se le ama, o sea, no se le puede amar, porque si alguien le ama a un animal con una entrega de totalidad, está de alguna manera desnaturalizando la palabra amor y se está haciendo un flaco favor a su propia dignidad, a la propia dignidad del que ama, ¿no?
Entonces, es curioso, pero en la medida en que hemos animalizado al ser humano, hemos personalizado a los animales, ¿sabes? Hemos animalizado al ser humano, negando su alma, negando su espiritualidad, negando su inmortalidad, y entonces terminamos personalizando a los animales. Y De pasaré, hecho, yo vi que había más mascotas que hijos. sí, Actualmente, bueno, no sé si lo viste, hay más mascotas que hijos aquí en España. 9 millones, fíjate, 9 millones de mascotas frente a 7 millones de niños. O sea, vamos a ver, fíjate, 9 millones de mascotas, 7 millones de niños, ¿no? Bueno, eso es todo un reflejo. Yo creo que esa fotografía no es una fotografía, es una radiografía de la crisis cultural, antropológica, moral, espiritual de nuestra sociedad. Bueno, y ahora viene una cosita más sobre la cual incide, incide este documento del que estoy hablando, ¿no? Y es que la ideología de género eh, no se hubiese podido introducir como se ha introducido en estos años sin una clara intromisión de las autoridades públicas que se han puesto al servicio de ella. Porque aquí hemos dado un salto, el salto del relativismo a la dictadura del relativismo, que es un salto que ha sido definitivo. Se hablaba de la libertad, se hablaba de la objeción de conciencia como una bandera reivindicativa, reivindicativa, pues bueno, pues del mundo progresista, ¿no? El mundo suspiraba por la libertad y por la objeción de conciencia como una expresión de la libertad, ¿no? Bueno, pero no era verdad que se creyese en ello, porque cuando se ha alcanzado el poder, se acabó la objeción de conciencia y entonces hay un pensamiento único que ahora se impone a todo el mundo bajo ley, además penando a quien no cumpla esos estereotipos con fuertes multas y imponiendo tal ideología como obligatoria. Fijaros, voy a deciros un titular que he visto yo aquí en un diario, en un periódico de Alicante, donde yo vivo, pues, porque soy obispo de Orihuela, Alicante, y vivo en Alicante. Bueno, pues en un periódico de Alicante vi un titular, un editorial del periódico, que a propósito, ¿no?, de la resistencia de los sanitarios a que la ley de aborto les niega el derecho de la objeción de conciencia, y a propósito de que ha habido un número pues muy grande de sanitarios, de médicos en el hospital de Alicante, que tomaron la decisión de todos a una, fuente ovejuna, hacerse todos objetores de conciencia, ¿sabes? En el hospital público. Entonces el periódico puso como titular la perversión de la objeción de conciencia. Entonces fíjate tú, lo que era una reivindicación de la libertad, pues ahora, una vez que yo he alcanzado el poder, ya no necesito más trucos. Ahora tengo la sartén por el mango y se acabó. Y obviamente es una dictadura de pensamiento único la que se impone. Y entonces, en el plan educativo, esto verdaderamente es un intrusismo tremendo en el que eh, se está violentando el derecho de los padres sobre la educación de sus hijos, sobre ser ellos, sobre qué tipo de educación, o sea, el reconocimiento práctico de que ellos son los primeros educadores de los hijos. Claro, nadie se atreve a negar el principio del derecho constitucional, del artículo que dice los padres serán los primeros educadores. Claro, nadie niega eso, pero lo que se hace es en la práctica, poniendo palitos a la rueda, de facto, pues sustrayendo a los padres de todo ello, ¿no? Y entonces, claro, he sido, he sido testigo, os voy a contar un hecho del que he sido testigo que ha sido impresionante, ¿no?, que a mí me ha conmovido en estos meses que llevo como obispo aquí, y es que una familia heroica cristiana, ¿no?, que además de sus hijos adoptó pues
unos hermanos traídos desde Europa del Este, ¿no? Los adoptó. Bueno, pues muchas veces ocurre que cuando se adoptan niños, esos niños vienen con todas las heridas de haber nacido en unas familias que les rechazaron, que les abandonaron, y es muy frecuente que en esos niños adoptados haya muy fuertes heridas, ¿no? Y en efecto, pues en uno de ellos se generó una fuerte herida, el niño tenía una tendencia de disforia de género muy grande, entonces la familia intentaba acompañarle, etcétera, intervino la administración, le quitó la patria potestad a esta familia, se la quitó, le llevó a un piso de esos de protección de la administración. El niño, el adolescente ya, ¿no? El adolescente fue hormonado, fue operado y fue custodiado por la administración hasta que cumplió 18 años. Cuando cumplió 18 años ya, pues tú vete al mundo. Él en ese momento se prostituye, como ocurre con un tanto por ciento altísimo, ¿no? Del mundo de la transexualidad, se prostituye. En esa prostitución sufre y toca fondo tremendamente y se suicida. Y en el momento en que se suicida, ese joven vuelve a su familia. Y su familia me llama. Y estamos en el tanatorio. Y entonces allí, ante ese chico, ¿no? Con una familia en la que estaban todos los hermanos unidos y rezando por él, yo decía, ¿dónde están los que le quitaron a esta familia la patria potestad de este chico? ¿Dónde están ahora? Aquí le dejan el cadáver a esta familia, que son ellos los que cuidan de ellos, ¿no? O sea, ha sido uno de los casos más fuertes que he vivido en mi vida, para ver cómo esta ideología nos utiliza y luego nos deja tirados como una colilla. Nos deja tirados como una colilla, ¿no? Entonces, esta crisis no podría estar llegando a donde está llegando sin una complicidad muy grave, de las instituciones públicas, que se han puesto absolutamente pues, bajo un pensamiento único, que además saben que como no respondan a ese pensamiento único van a recibir presiones internacionales. Léase lo que pasa en Hungría, lo que pasa en Polonia, es decir, aquí el que no pase por el aro va a ser penalizado, pero además de una manera hasta el punto de amenazarle como que no te doy las ayudas del COVID o te expulso de la Unión Europea si es necesario, ¿eh? Sí, 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 lo que sea, sí, sí. Entonces, a ver, creo que la complicidad de esa confabulación internacional que se ha convertido en, en una dictadura de género y que es capaz de traducirse en planes de educación infantil, de educación tal, o sea, es tremenda, es un auténtico escándalo. Y una de las cosas que este documento también incide es en que uno de nuestros dramas es la poca resistencia social que tenemos, ¿sabes? Porque claro, pues como las cosas van poco a poco sucediendo, vamos tragando, 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 tragando. Y claro, yo me acuerdo que cuando aquí en España comenzó el debate del matrimonio, mal llamado matrimonio homosexual, en un primer momento no se atrevieron a meter el tema de la adopción de niños en parejas homosexuales, porque era en un primer momento, y recuerdo que en una ocasión, en un debate se dijo, es que todavía la sociedad no está madura para esto. Y yo dije, sí, ya os encargaréis vosotros de madurarla, entre comillas, ¿no? De madurarla, de manipularla, porque es que vivimos bajo un influjo de una manipulación completa, ¿no? Entonces, esto es mi clave. O sea, esta no es la ideología de género, no es una tendencia social espontánea, no. Está siendo muy artificialmente generada, introducida, y eso, pues creo que es de las cosas, ¿no? El Estado dice, ¿no? Este documento se entromete en la vida de los ciudadanos, coarta los derechos individuales mediante leyes, ¿no? Obliga a asumir dogmas como la mitología de género, ¿no? Ahora también salen, ¿no? Pues unas leyes en las que leyes de memoria democrática, en la que ahora de repente ya se pone bajo el rango de ley, ¿eh? La lectura de la historia, pero bueno, pero es que es increíble que se pretenda hacer ley de la qué lectura tienes que hacer tú de la historia, ¿no? Bueno, aquí es que se ha llegado a hacer ley, te voy a decir eh, lo que eres tú. O sea, yo te voy a decir lo que eres tú, ¿no? El documento también habla de las teorías queer, de las teorías cyborg,
¿eh? O sea que, fíjate, fue un documento escrito hace 10 años, ¿eh? Que hablaba de las teorías cyborg bueno, y hace también un repaso a la batería de leyes que en los últimos años se han ido promulgando en España, que en el fondo afectan a la familia y a la vida, a la familia y a la vida. Se hace todo una batería. Con este documento, lo que la Iglesia, ¿qué es lo que propone? Pues bueno, pues propone obviamente no únicamente una denuncia, creo que es un documento que sí, que quizás el capítulo cuarto, que es posiblemente el más extenso, el más potente, se centra en la denuncia de la ideología de género. Pero también queremos eh, eh, también queremos contextualizar las cosas, porque hablar de la ideología de género sin entender la teoría, o sea, la concepción positiva, propositiva de qué es el amor, qué es el hombre, qué es la mujer, qué es el matrimonio, claro, es como eh, tener claro lo que no puede ser, pero sin tener claro lo que debe de ser, ¿eh? Entonces yo creo que la Iglesia no se limita a denunciar la ideología de género, que obviamente hay que hacerlo y hay que ser profético y debiéramos de ser más valientes en hacerlo, pero es que también creo que o sea, nuestra palabra tiene que ir acompañada de mostrar el verdadero rostro del amor, de lo que es el matrimonio, de lo que es la familia, ¿no? Recuperar el lenguaje que distingue realidades diferentes, que no son equiparables. ¿Eh? Pedir a los gobernantes que no se sometan, ojo, que también la derecha en gran medida, ¿no? En medida en Europa se somete pues a grupos de presión internacionales, ¿no? Otorgar a los padres la verdadera libertad en la educación de sus hijos, que es un tema clave, ¿no? Y también hacer una referencia a que debiera de existir entre nosotros más movilización, ¿eh? Más movilización, porque claro, llega un momento en que para movilizarnos no sé qué tiene que pasar, ¿eh? O sea, ya tragamos todo, ¿eh? Lo tragamos todo, parece que nuestra capacidad de resistencia pues ya es muy limitada, ¿no? Pues este es así un poco básicamente, ¿sabes? ¿No? Este documento. También una cosa que no he dicho es el tema de, de lo que supone la crisis de natalidad que estamos teniendo, que también es pues muy significativa. O sea, cuando no hay esperanza, cuando no hay esperanza, uno no se abre a la vida, porque, porque abrirse a la procreación, que no reproducción, repito, abrirse a la procreación es abrirte a que Dios puede dar vida, y entonces la vida, yo confío, tengo una confianza en la providencia, confío en Dios. Si Dios me da la vida, Él me dará también los medios para llevarla adelante, ¿no? Porque la vida está por encima de mi elección, ¿no? Entonces, ese punto de esperanza, de confianza, es el que no existe, y como no existe, nos cerramos a la vida y el último que trague la llave y que apague la luz, ¿sabes? El último que trague la llave, que se trague la llave y que apague la luz. O sea, creo que es una situación en la que estamos, en la que, bueno, esto recuerda a la decadencia del Imperio Romano, el Imperio Romano decadente cuando estaba a punto de ser ya sobrepasado por los bárbaros, por la llegada de los bárbaros, que no fueron los bárbaros los que vencieron al Imperio Romano, sino fue la decadencia del Imperio Romano la que fue el motivo del fin de sus días, ¿sabes? O sea que eso también es bueno decirlo. Y eso le está pesando a Occidente, ¿no? A Occidente, al mismo tiempo que pretende mostrarse pues como con una ideología que como si fuese la ideología del futuro, cuando resulta que es la cultura de la muerte, y Planet Parenthood quien nos está aquí diciendo ahora cuál es la catequesis antropológica que tenemos que asumir, ¿no? Os invito, ¿no?, a que busquéis este documento, que se busca fácilmente por las redes, La verdad del amor humano. Lo publicaré lo pondré en la descripción. Me pasas el enlace y lo pondré en descripción para que lo puedan descargar y mirar. Descargar, sí. Y bueno, la verdad es que yo también creo que esfuerzos como el que estáis realizando, ¿no?, en este canal para, para poner esto en concreto, etcétera, pues es que me parece que es básico y es importante. Yo, fíjate, para que te hagas una idea, eh,
Hoy mismo he publicado, pues hace pues, un par de horas, ¿no? Pues he publicado un mensaje en redes sociales en el cual yo decía, ¿no?, que cuando la cultura se seculariza y pierde sus raíces religiosas, se devalúa la dignidad de la vida. Y bueno, pues en el fondo, claro, es que la concepción, eh, eh, la falta de un ideal de qué es la vida, cuando nos hemos secularizado, ahí se produce un vacío que este tipo de ideologías pasan fácilmente a ocuparlo. Difícilmente la ideología de género hubiese cogido tanto espacio en tan poco tiempo si no hubiese encontrado una sociedad secularizada, ¿sabes? Pero claro, han conseguido secularizarnos, han conseguido que rompamos con nuestras raíces religiosas, que nos desvinculemos de la tradición cristiana. Y el hombre secularizado, desvinculado, desenraizado, es mucho más fácilmente manipulable. ¿Por qué? Porque se encuentra sin vacío y tenemos que agarrarnos a algo. Si nos hemos desprendido del cristianismo, viene la ideología de género y pasa a ocupar el espacio. Entonces también ojo a esto, ¿eh? Porque sería imposible que esta crisis de pensamiento hubiese ocurrido si no hubiese sido por la progresiva secularización de una sociedad que se ha encontrado, o sea, sin defensas hacia un montón de barbaridades que yo me he ido secularizando y no tengo capacidad de responderlas, ¿sabes? Bueno, pues entonces has dicho una cosa que me parece muy interesante, que es el tema de la movilización. Yo sí que veo que hay mucha gente que se está dando cuenta, porque han ido poco a poco quizás, pero ahora ya creo que hay un descaro total. Pero sí que veo como una, no sé si sería la manera de decirlo, pero como una mansedumbre, como muy poca capacidad de reacción por parte de la gente, incluso también dentro del sector católico como, bueno, pues como si no estuviésemos preparados o como si no estuviésemos dispuestos a decir, no, esto está mal. Ese mismo documento, todo esto que tú acabas de explicar, yo creo que sería buenísimo que en las homilías, por ejemplo, se hablase de eso, que la gente lo escuche, porque al final en la televisión tú no escuchas eso. En la radio, como no sea Radio María quizás, no sé, pero no escuchas eso. Entonces, la gente necesita escucharlo. Sí, están en las redes sociales, vamos haciendo, mucha gente se va dando cuenta, pero creo que cómo movilizar, cómo hacer que la gente entienda que ellos también son protagonistas de esta batalla y que tienen que implicarse, porque es que al final no hay límite, o sea, no hay límite. No es que cuando lleguen a este punto ya se acabó, no, no, es que van a continuar. Evidentemente la Iglesia es un enemigo a batir. Al final es el ser humano, en definitiva, el enemigo último a batir por parte de quien está promoviendo esto. Entonces, ¿cuándo? Como tú dices, ¿cuándo vamos a reaccionar? ¿No? Pues hay que animar a Sí. la gente. Mira, te aprovecho para compartirte una iniciativa que vamos a hacer el 14 de octubre, el 14 de octubre en Valencia, que es un poco la capital, ¿no? No solo de la comunidad autónoma desde la que yo te hablo, sino también desde de la provincia eclesiástica, ¿no?, que tiene su cabeza en Valencia. Entonces, pues se ha hecho público recientemente, el 14 de octubre, haremos un gesto que es sacar la patrona, la Virgen de los Desamparados, ¿no?, que es la gran patrona de la Comunidad de Valencia, sacarla a la calle en Valencia y hacer iremos autobuses desde todas las partes de la archidiócesis, de la comunidad autónoma, y hacer un gran rosario en las calles de Valencia con 5 misterios, ¿no? 5 misterios. El primero, por la dignidad, o sea, por el respeto de la vida naciente, ¿eh? El segundo, por reivindicando el derecho a la objeción de conciencia de todos, especialmente de los sanitarios, ¿no? El tercer misterio, especialmente pidiendo eh, por contra la eutanasia, por una campaña que vamos a hacer de declaración de voluntades anticipadas, pidiendo a los católicos que no queremos eutanasia y queremos cuidados paliativos, ¿no? Y afirmándolo pues con potencia, ¿no?, y con firmeza. También al mismo tiempo pidiendo pues por la paz, por la paz en el mundo,
y pidiendo también, por último, por el derecho de los padres en la elección educativa hacia sus hijos, porque también es muy significativo lo que está ocurriendo, que se está en la implantación de la ley de educación ahora en las comunidades autónomas, se está descarrilando completamente la asignatura de religión del plan educativo, y nos disponemos a presentar una denuncia en el Tribunal Supremo, ¿no? Superior, mejor dicho, en el Tribunal Superior de Valencia, y queremos también llevar ese rosario, llevarlo a la calle, ¿no? Estas cinco intenciones a las que me he referido, estas cinco intenciones, esos cinco misterios, haciendo un gesto público fuerte también públicamente. Creo que también necesitamos signos visibles. Decía al principio que yo creo que la Iglesia Católica no será la que mejor comunica, pero creo que comunica lo mejor. O sea, tenemos un tesoro de un depósito que comunicar al mundo, y creo que nos tenemos, como se dice popularmente, que poner las pilas. O sea, nos tenemos que poner las pilas en la capacidad de transmitir al mundo estos valores. Muy bien, bueno, pues Monseñor José Ignacio, muchísimas gracias por tu presentación, ha sido maravillosa, espero que a la gente le guste. Aparte Venga, de un esto saludo también, a todos. Venga, hasta pronto. gracias.